Lectura del conflicto de los siglos, capítulo 10. Progresos de la Reforma. El fanatismo quedó detenido por un tiempo, pero pocos años después resucitó con mayor violencia y logró resultados más desastrosos. Respecto a los dirigentes de este movimiento, dijo Lutero: para ellos, las Sagradas Escrituras son letra muerta. Todos gritan, el Espíritu, pero yo no quiero ir, por cierto, a donde sus espíritus los guía. Quieran a Dios en su misericordia guardarme de pertenecer a una iglesia en la cual solo haya santos. Deseo estar con los humildes, los débiles, los enfermos, todos los cuales conocen y sienten su pecado y suspiran y claman de continuo a Dios desde el fondo de sus corazones para que Él los consuele y los sostenga. Thomas Müntzer, el más activo de los fanáticos, era hombre de notable habilidad que, si se le hubiese encauzado debidamente, había podido hacer mucho bien, pero desconocía aún los principios más rudimentarios de la religión verdadera. Deseaba vehementemente reformar al mundo, olvidando, como hacen muchos fanáticos, que la reforma debía comenzar por él mismo. Ambicionaba ejercer cargos e influencia y no quería ocupar el segundo puesto, ni aun bajo el mismo Lutero. Declaraba que al colocar la autoridad de la Escritura en sustitución de la del Papa, los reformadores no hacían más que establecer una nueva forma de papado, y se declaraba divinamente comisionado para llevar a cabo la verdadera reforma. El que tiene este espíritu, decía Müntzer, posee la verdadera fe, aunque ni por una sola vez en su vida haya visto las Sagradas Escrituras. Los maestros del fanatismo se abandonaban al influjo de sus impresiones y consideraban cada pensamiento y cada impulso como la voz de Dios. En consecuencia, se fueron a los extremos. Algunos llegaron a quemar sus Biblias, exclamando: la letra mata, el espíritu es el que da vida. Las enseñanzas de Müntzer, a pesar de la afición del hombre a lo maravilloso, y de paso daban rienda suelta a su orgullo al colocar en la práctica las ideas y las opiniones humanas por encima de la palabra de Dios. Millares de personas aceptaban sus doctrinas. Pronto llegó a condenar el orden en el culto público y declaró que obedecer a los príncipes era querer servir a Dios y a Belial. El pueblo se comenzaba a emanciparse del yugo del papado. También estaba cansado de las restricciones de la autoridad civil. Las enseñanzas revolucionarias de Müntzer, con su presunta aprobación divina, los indujeron a sublevarse contra la sujeción y abandonarse a sus prejuicios y pasiones. Se sucedieron las más terribles escenas de sedición y contienda, y los campos de Alemania se empaparon de sangre. La angustia de corazón que Lutero había experimentado hacía tanto tiempo en Erfurt se apoderó de él nuevamente con la redoblada fuerza al ver los resultados del fanatismo eran considerados como efecto de la reforma. Los príncipes papistas declaraban, y muchos estaban dispuestos a dar crédito al aserto, que la rebelión era fruto legítimo de las doctrinas de Lutero. A pesar de que estos cargos carecían del más leve fundamento, no pudieron menos que causar honda pena en el reformador. Le resultaba insoportable que se deshonrase así la causa de la verdad, identificándolo con tan grosero fanatismo. Por otra parte, los cabecillos de la revuelta odiaban a Lutero no solo porque se había opuesto a sus doctrinas y se había negado a reconocerles autorización divina, sino porque los había declarado rebeldes ante las autoridades civiles. En venganza, lo acusaron de ser un vil impostor. Pareciera haberse atraído la enemistad tanto de los príncipes como del pueblo. Los romanistas se regocijaron y esperaban ver pronto la ruina de la reforma. Hasta culpaban a Lutero de los mismos errores que él mismo se había esforzado en corregir. El partido de los fanáticos, declarando falsamente haber sido tratado con injusticia, logró ganarse el apoyo de mucha gente y, como sucede con frecuencia con los que se inclinan al lado del error, fueron pronto considerados como mártires. De esta manera, los que desplegaban toda su energía en oposición a la reforma fueron compadecidos y admirados como víctimas de la crueldad y de la opresión. Esta era la obra de Satanás y la impulsaba el mismo espíritu de rebelión que se manifestaba por primera vez en los cielos. Satanás procura constantemente engañar al ser humano y lo hace llamar pecado a lo que es bueno y bueno a lo que es pecado. Y cuánto éxito ha tenido su obra,
¿Cuántas veces se critica a los siervos fieles de Dios porque permanecen firmes en la defensa de la verdad? Quienes solo son agentes de Satanás reciben alabanzas y lisonjas y hasta pasan por mártires, en tanto que otros que deberían ser considerados y sostenidos por su fidelidad a Dios son abandonados y objetos de sospecha y desconfianza. La falsa piedad y la falsa santificación siguen haciendo su obra de engaño. Bajo diversas formas dejan de ver el mismo espíritu que las caracterizara en días de Lutero, pues apartan a las mentes de las Escrituras e inducen a las personas a seguir sus propios sentimientos e impresiones en vez de rendir obediencia a la ley de Dios. Esta es una de las artimañas más exitosas de Satanás para desprestigiar la pureza y la verdad. Lutero defendió con denuedo el Evangelio contra los ataques de que era objeto desde todas partes. La palabra de Dios demostró ser un arma poderosa en cada conflicto. Con ella combatió el reformador la usurpada autoridad del Papa y la filosofía racionalista de los escolásticos, a la vez que se mantenía firme como una roca contra el fanatismo que pretendía aliarse con la Reforma. A su modo, cada uno de los elementos opuestos dejaban de lado las santas escrituras y exaltaba la sabiduría humana como el gran recurso para conocer la verdad religiosa. El racionalismo hace un ídolo de la razón y la constituye como criterio religioso. El romanismo, al atribuir a su soberano pontífice una inspiración que proviene en línea recta de los apóstoles y continúa invariablemente a través de los tiempos, da amplia oportunidad para que toda clase de derroches y corrupciones que se ocultan bajo la santidad del mandato apostólico. La inspiración a que pretendían Munzer y sus colegas no procedía sino de los desvaríos de su imaginación y su influencia subvertía toda autoridad humana o divina. El cristianismo recibe la palabra de Dios como el gran tesoro de la verdad inspirada y la piedra de toque de toda inspiración.